Estás a punto de escuchar un audiolibro pensado para disfrutarse sin prisas. Puedes escucharlo mientras conduces, descansas o realizas otras actividades del día a día. Deja que la pantalla pase a un segundo plano. Este es un contenido para escuchar, relajarte y aprender. Ponte cómodo. Empezamos. Capítulo 1. La cadena de bloques. Bienvenido al primer capítulo. Antes de hablar de dinero, tenemos que hablar de la verdad. Imagina por un momento un pueblo pequeño en la antigüedad. En este pueblo no hay bancos, no hay abogados, no hay notarios, pero todos comercian entre sí. ¿Cómo saben quién le debe qué a quién? Es sencillo, todos lo saben todo. Si compras una vaca a tu vecino, todo el pueblo está mirando en la plaza, todos son testigos. Si mañana tu vecino intenta decir que no le pagaste, 100 personas se levantarán y dirán que es mentira. La verdad, en ese pueblo, no depende de un juez, depende del consenso de la mayoría. La blockchain, o cadena de bloques, es exactamente eso, pero a escala global, y en formato digital. Es el intento de la humanidad de crear un testigo incorruptible. Ahora cambiemos el pueblo por un objeto. Imagina un cuaderno. Un cuaderno con una propiedad mágica. Es indestructible. Y existen millones de copias idénticas repartidas por todo el mundo. Tú tienes una copia, yo tengo una copia, y tu vecino tiene otra. Este cuaderno tiene 3 reglas sagradas. Primera regla: solo se puede escribir, nunca borrar. Puedes añadir nuevas líneas, pero no puedes borrar nada. Lo que se escribió ayer permanece para siempre. Segunda regla: todos vigilamos. Cada vez que alguien quiere escribir una transacción, todos abrimos el cuaderno al mismo tiempo. Verificamos que esa persona realmente tiene lo que dice tener. Si no es cierto, la transacción se rechaza. Tercera regla: el consenso. Si alguien intenta escribir una mentira, las demás copias lo detectan. Esa página es diferente y se descarta automáticamente. La mentira desaparece. La verdad permanece. Eso es la blockchain, un libro de contabilidad compartido que nadie posee, pero que todos vigilan. Ahora veamos por qué se llama cadena de bloques. Cada página del cuaderno es un bloque. En cada bloque cabe un número limitado de transacciones. Cuando la página se llena, se pasa a la siguiente. Pero antes de cerrarla, se le añade un sello digital único, una huella matemática. Y aquí está la clave. La página siguiente comienza repitiendo el sello de la página anterior. El primer bloque tiene un sello. El segundo bloque empieza con ese sello. El tercero con el sello del segundo. Así, uno tras otro. Forman una cadena. Si alguien intentara cambiar una sola letra de un bloque antiguo, el sello cambiaría. Y entonces todos los bloques siguientes quedarían invalidados. La manipulación sería evidente. Para alterar la blockchain habría que reescribir la historia completa, en millones de ordenadores, al mismo tiempo y en cuestión de minutos. Por eso es tan segura. Ahora la pregunta lógica: ¿quién escribe los bloques? Aquí entran los mineros. No son personas con picos, son ordenadores muy potentes. Su trabajo es competir para resolver un problema matemático muy complejo. El primero que lo resuelve gana el derecho a escribir el siguiente bloque. Como recompensa, el sistema le entrega nuevas monedas. Así se mantiene el ciclo. Las personas hacen transacciones, los mineros protegen la red, y la blockchain crece bloque a bloque, inmutable y permanente. Capítulo 2. Bitcoin, el rey dorado. Estamos en el año 2008. El mundo financiero se está derrumbando. Grandes bancos quiebran. Los gobiernos rescatan instituciones privadas. Se imprime dinero sin control. La confianza en el sistema tradicional se rompe. En medio de ese caos, el 31 de octubre, en una lista de correos de criptografía, aparece un documento, 9 páginas, firmado por alguien o por algunos bajo un seudónimo, Satoshi Nakamoto. El título es técnico, pero el mensaje es revolucionario. Bitcoin, un sistema de dinero electrónico de persona a persona. Satoshi no funda una empresa, no pide financiación, no busca permiso, publica el código, mina los primeros bloques y con el tiempo desaparece para siempre. Bitcoin queda solo.
y contra todo pronóstico, sobrevive. Para entender por qué Bitcoin tiene valor, solo necesitas comprender una palabra: escasez. Piensa en el dinero tradicional. ¿Sabes cuántos euros existen? ¿O cuántos dólares? Nadie lo sabe con exactitud. Si un banco central decide que hacen falta más, simplemente los crea. Cuando hay más dinero persiguiendo los mismos bienes, tu dinero pierde valor. Eso es la inflación. Bitcoin funciona al revés. Está programado matemáticamente para que nunca existan más de 21 millones de monedas. Ni una más. Nunca. Imagina un metal precioso imposible de falsificar, que puedes enviar a cualquier parte del mundo en minutos, y del que sabes exactamente cuánto existe y cuánto queda por descubrir. Eso es Bitcoin. Por eso muchos lo llaman el oro digital. Pero, ¿cómo se crean esos Bitcoins? No aparecieron todos el primer día. Cada vez que la red añade un nuevo bloque, aproximadamente cada 10 minutos, se generan nuevas monedas y se entregan como recompensa a quienes mantienen la red segura, los mineros. Pero aquí aparece una regla clave. Cada 4 años, la recompensa se reduce a la mitad. A este evento se le llama el halving. Al principio los mineros recibían 50 bitcoins, luego 25, después 12,5. Hoy la recompensa es mucho menor. Cada halving hace que Bitcoin sea más difícil de obtener. La oferta disminuye. Si la demanda se mantiene o aumenta, el precio tiende a subir. No por promesas, no por marketing, por matemáticas. Ahora hablemos de libertad. Intenta enviar una gran cantidad de dinero un domingo por la noche a otro país usando un banco tradicional. Papeleo, bloqueos, comisiones, días de espera. Con Bitcoin no pides permiso. No importa quién eres, dónde estás o cuándo lo haces. Si tienes la clave privada, tienes el control. Por primera vez en la historia, puedes ser tu propio banco. Tú custodias tu dinero. Tú decides cuándo moverlo. Tú asumes la responsabilidad. La historia de Bitcoin tiene un momento icónico. En 2010, alguien paga 10.000 bitcoins por 2 pizzas. En ese momento valían apenas unos $. Hoy esas pizzas serían una de las comidas más caras jamás compradas. Bitcoin pasó de ser un experimento entre programadores a una curiosidad de Internet, a una amenaza para el sistema financiero. Hoy es utilizado por millones de personas, es estudiado por gobiernos y es observado por los mayores fondos de inversión del mundo. Bitcoin no es perfecto, pero nunca ha sido hackeado en su núcleo y sigue funcionando, bloque a bloque, cada 10 minutos, sin líderes, sin fronteras, sin descanso. En el próximo capítulo, veremos cómo Ethereum llevó esta idea un paso más allá y convirtió la blockchain en una plataforma programable. Capítulo 3. Ethereum y la revolución de los contratos inteligentes. Hasta ahora hemos hablado de Bitcoin, de dinero, de valor, de una nueva forma de confiar sin intermediarios. Pero la historia no termina ahí. En 2013, un joven programador llamado Vitalik Buterin se hizo una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Y si la blockchain pudiera hacer algo más que mover dinero? Bitcoin funciona como una calculadora perfecta. Hace una sola cosa, pero la hace extraordinariamente bien: enviar valor y conservarlo. Vitalik imaginó algo diferente. Pensó en una blockchain que funcionara como un ordenador mundial, una plataforma abierta, donde cualquiera pudiera crear programas que se ejecutaran solos. Así nació Ethereum. La idea clave de Ethereum no es solo una moneda, es una infraestructura, una base sobre la que se pueden construir aplicaciones completas, sin empresas, sin servidores centrales y sin intermediarios. Si Bitcoin es oro digital, Ethereum es una máquina. Los contratos inteligentes. El corazón de Ethereum son los llamados contratos inteligentes. No son contratos legales, no hay abogados, no hay firmas. Un contrato inteligente es simplemente un programa que se ejecuta automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones. Imagina una máquina expendedora. Introduces una moneda, pulsas un botón. La máquina no pregunta quién eres, no decide si le caes bien, no cambia de opinión, simplemente ejecuta el código. Si pasa A, ocurre B. Eso es un contrato inteligente. Un ejemplo sencillo.
Imagina una apuesta entre dos personas. En el mundo tradicional, el dinero se entrega a un intermediario, una casa de apuestas, un banco, un tercero de confianza. En Ethereum, el dinero se envía a un contrato inteligente. El contrato contiene una regla clara. Si ocurre un resultado concreto, el dinero se envía automáticamente a la persona ganadora, sin intermediarios, sin discusiones, sin posibilidad de manipulación. El código ejecuta la decisión. Ether, la gasolina de la red. Para que esta máquina funcione necesita energía. En la red Ethereum, esa energía se llama Ether. Ether no es solo una moneda, es combustible. Cada acción que se realiza en la red requiere una pequeña cantidad de Ether para ejecutarse. Enviar dinero, ejecutar un contrato, usar una aplicación, todo consume energía computacional. Por eso se habla de gas. Ether es la gasolina que mantiene la red en funcionamiento. Un nuevo tipo de aplicaciones. Gracias a Ethereum, aparecieron las llamadas aplicaciones descentralizadas. Aplicaciones que no pertenecen a una empresa, no viven en un servidor y no pueden apagarse con un botón. Bancos sin banqueros, préstamos automáticos, intercambios de dinero sin intermediarios, juegos donde los objetos son realmente tuyos. Ethereum convirtió la blockchain en algo vivo, una computadora mundial que nunca se apaga, un cambio profundo. Ethereum no solo cambió la tecnología, cambió la forma de pensar. Demostró que el código puede reemplazar a la confianza, que las reglas pueden ejecutarse solas y que los sistemas pueden funcionar sin un dueño. Este fue el inicio de una nueva etapa, la etapa donde la blockchain dejó de ser solo dinero y empezó a ser infraestructura. En el próximo capítulo, exploraremos el ecosistema que nació a partir de esta idea, un mundo lleno de nuevas monedas, proyectos y experimentos, el zoológico cripto. Capítulo 4. La descentralización. La descentralización es una de las ideas más importantes detrás de la blockchain, y también una de las más difíciles de entender al principio. Durante siglos hemos confiado en sistemas centralizados, bancos, gobiernos, empresas, instituciones que controlan la información y toman decisiones por nosotros. En estos sistemas existe un punto central, un lugar donde se guarda el poder, y donde también existe un punto único de fallo. Si ese centro falla, todo el sistema puede colapsar. La blockchain propone algo distinto. En lugar de un centro existe una red formada por miles o incluso millones de participantes distribuidos por todo el mundo. Cada uno guarda una copia del registro. Cada uno verifica las reglas. Cada uno participa en el consenso. No hay una autoridad única. No hay un servidor central. No hay un dueño absoluto del sistema. Esto es la descentralización. Significa que nadie puede cambiar las reglas por su cuenta, que nadie puede censurar una transacción sin el acuerdo de la red, y que el sistema sigue funcionando, incluso si muchos participantes desaparecen. La confianza ya no se deposita en una entidad, se distribuye entre todos. Por eso decimos que la blockchain es resistente, transparente y difícil de controlar o manipular. La descentralización no elimina los errores humanos, pero reduce la dependencia de intermediarios y, sobre todo, abre la puerta a nuevas formas de organización. Economías abiertas, redes globales, sistemas donde las reglas están escritas en código y se aplican por igual a todos. Esta idea cambia nuestra forma de entender el poder y también nuestra forma de confiar. En el próximo capítulo, veremos cómo estas redes llegan a acuerdos sin necesidad de una autoridad central. El consenso. Capítulo 5. La seguridad, wallets y claves privadas. Hasta ahora hemos hablado de tecnología, de dinero y de libertad. Pero hay una pregunta fundamental que todavía no hemos respondido. Si Bitcoin no está en un banco, ¿dónde está realmente tu dinero? La respuesta es simple, pero poderosa. Tu dinero está en tus claves. La clave privada, el verdadero tesoro. En el mundo cripto no eres dueño de tus monedas porque aparezca tu nombre en un sistema. Eres dueño porque posees una clave privada. Una clave privada es, en esencia, una contraseña secreta. Una combinación matemática única que te da control total sobre tus fondos. Quien tiene la clave, tiene el dinero. No importa lo que diga un banco, una empresa o un gobierno.
La red solo obedece a las matemáticas. Y aquí entra una frase que escucharás constantemente en este mundo. Not your keys, not your coins. Si no tienes las claves, las monedas no son realmente tuyas. El error del principiante: dejar las claves a un tercero. Cuando compras criptomonedas por primera vez, normalmente lo haces a través de un exchange, una plataforma que funciona como un banco digital. El problema es que en ese momento no tienes tus claves privadas, las tiene el exchange. Eso significa que pueden congelarte la cuenta, pueden bloquear retiros, pueden ser hackeados o incluso desaparecer. Ya ha ocurrido antes y volverá a ocurrir. Por eso guardar criptomonedas en un exchange es como dejar tu oro en casa de un desconocido, esperando que sea honesto para siempre. Las wallets, tu caja fuerte personal. Una wallet es una herramienta para guardar y gestionar tus claves privadas. No guarda las monedas, guarda el acceso a ellas. Existen dos grandes tipos: hot wallets, comodidad y riesgo. Las hot wallets están conectadas a Internet, aplicaciones en tu móvil o en tu ordenador. Son cómodas, rápidas, ideales para pequeñas cantidades o uso diario. Pero tienen un riesgo claro. Si tu dispositivo se infecta, si haces clic donde no debes, pueden robarte las claves. Son como llevar efectivo en el bolsillo, útil pero peligroso si llevas demasiado. Cold wallets, seguridad máxima. Las cold wallets, también llamadas hardware wallets, son dispositivos físicos, pequeños, simples y sin conexión permanente a Internet. Aquí las claves privadas nunca salen del dispositivo. Aunque tu ordenador esté infectado, el dinero sigue a salvo. Es el equivalente digital a una caja fuerte. Si manejas cantidades importantes, esta no es una opción, es una obligación. La frase semilla, la llave maestra. Cuando creas una wallet, recibirás una lista de palabras, 12 o 24 palabras comunes. Esta es tu frase semilla. Con ella puedes recuperar todo tu dinero desde cualquier lugar del mundo, sin bancos, sin soporte técnico, sin permisos. Pero hay una regla sagrada: nunca la compartas, nunca la fotografíes, nunca la guardes en la nube. Quien tenga esa frase, tiene tu vida financiera en sus manos. Es el punto más crítico de todo el sistema. Libertad y responsabilidad. Bitcoin te da algo que nunca antes habíamos tenido: control absoluto sobre tu dinero. Pero ese poder tiene un precio: la responsabilidad. Si pierdes tus claves, no hay botón de «olvidé mi contraseña». No hay servicio de atención al cliente, no hay rescate. La red no perdona errores, pero tampoco discrimina a nadie. Todos jugamos con las mismas reglas. Conclusión. En el sistema tradicional confías en instituciones. En el sistema cripto confías en ti. Aprender a custodiar tus claves no es un detalle técnico, es el corazón de toda esta revolución. Porque cuando controlas tus claves, controlas tu dinero. Y cuando controlas tu dinero, controlas tu libertad. Capítulo 6. Navegando la tormenta. Riesgos y futuro. Llegamos a una parte crucial del viaje. Hasta ahora has aprendido cómo funciona la tecnología, qué es Bitcoin, qué es Ethereum y cómo se construye todo el ecosistema cripto. Pero entender cómo funciona Ego no es lo mismo que saber cómo sobrevivir dentro de ello. Porque el mundo cripto no es un lago tranquilo, es un océano abierto, y navegarlo sin preparación puede ser peligroso. La montaña rusa emocional, la volatilidad. Lo primero que notas al entrar en cripto es la velocidad. Todo se mueve rápido, muy rápido. En los mercados tradicionales, una subida del 10% en un año es motivo de celebración. En cripto, una moneda puede subir un 50% en una mañana y caer un 60% esa misma tarde. Este entorno activa emociones extremas. Y aquí aparecen dos enemigos silenciosos. FOMO, el miedo a quedarse fuera. FOMO significa Fear of Missing Out, miedo a perderte algo. Desprecio subir, ves a otras personas ganar dinero y sientes que tienes que entrar ya. Normalmente cuando el precio está en lo más alto. Ese es uno de los errores más comunes. Comprar impulsado por la emoción suele acabar en pérdidas. FUD, miedo, incertidumbre y duda. El otro extremo es el FUD,
Fear, uncertainty and doubt. Miedo, incertidumbre, duda. Noticias negativas, titulares alarmistas, mensajes diciendo que Bitcoin ha muerto. Curiosamente, Bitcoin ha muerto cientos de veces y siempre ha vuelto. El FUD empuja a vender en pánico, justo cuando los precios están más bajos. La verdadera clave para sobrevivir. En cripto, la diferencia entre perder dinero y sobrevivir a largo plazo no suele ser la inteligencia, es el control emocional. El mercado castiga a los impulsivos y recompensa a los pacientes. No gana el más listo, gana el que aguanta. Los cantos de sirena, las estafas. Donde hay dinero, hay engaños, y el mundo cripto está lleno de ellos. Por eso necesitas desarrollar un sexto sentido, el príncipe nigeriano versión digital. Si alguien te escribe diciendo, envíame una criptomoneda y te devuelvo el doble, es una estafa. Siempre. No importa el nombre, no importa la plataforma, no importa la excusa, nadie regala dinero. Rug pulls, cuando desaparece la alfombra. Algunos proyectos nacen con una sola intención, recolectar dinero y desaparecer. Los creadores lanzan una moneda, hacen marketing agresivo, prometen grandes beneficios, y cuando entra suficiente gente, retiran toda la liquidez y desaparecen. El precio cae a cero, y los inversores se quedan atrapados. Por eso desconfía de promesas rápidas y de equipos anónimos sin trayectoria. Phishing, el engaño silencioso. Correos falsos, mensajes que parecen oficiales, enlaces casi idénticos a los reales. El objetivo es uno solo, que entregues tus claves. Recuerda esta regla, nadie necesita tu contraseña, nunca. La regla de oro. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, lo es. Los adultos en la sala, la regulación. Durante años el mundo cripto fue el lejano oeste, pero eso está cambiando. Los gobiernos ya no ignoran las criptomonedas, las están regulando. Impuestos. En la mayoría de países, si obtienes beneficios con cripto, tienes que declararlos. El anonimato fiscal no existe. Ignorarlo no te protege. KYC. Conocer al usuario. Hoy, para usar plataformas grandes y serias, te pedirán identificación, documento, selfie, datos personales. Esto reduce la privacidad, pero también reduce fraudes y permite la entrada de grandes inversores. Es el precio de la adopción. El horizonte, Web3 y el futuro. Entonces, ¿por qué aguantar todo esto? ¿Por qué la volatilidad, los riesgos, la incertidumbre? Por una razón fundamental, la Web3. De la Web 1 a la Web 3. La Web 1 era solo lectura. La Web 2 permitió crear contenido, pero las plataformas se quedaron con el control. La Web 3 propone algo distinto: leer, crear y poseer tus datos, tu identidad, tu dinero, sin pedir permiso. Un cambio de fondo. Imagina un Internet donde los creadores cobran directamente de su audiencia, donde las finanzas son globales, donde nadie puede cerrar tu cuenta por una decisión unilateral. Ese es el puerto al que se dirige esta tecnología. Cierre del capítulo. El mundo cripto no es un atajo para hacerse rico. Es una transformación profunda de cómo entendemos el dinero, la propiedad y la confianza. Habrá tormentas, habrá errores, habrá caídas, pero ahora tienes algo esencial: conocimiento, y con él ya no navegas a ciegas. Capítulo 7. La guerra de los protocolos mineros contra validadores. Para que una blockchain funcione sin un jefe, sin un banco central y sin una autoridad que mande, necesita algo fundamental. Necesita consenso. Es decir, necesita que miles de ordenadores repartidos por todo el mundo estén de acuerdo sobre qué transacciones son válidas y cuáles no. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿cómo se evita que alguien haga trampa? ¿Cómo se impide que un actor malicioso manipule el sistema en su propio beneficio? A lo largo de la historia de las criptomonedas han surgido dos grandes respuestas a este problema. Dos filosofías opuestas, dos modelos de seguridad, dos religiones tecnológicas. La prueba de trabajo, el poder del esfuerzo. La primera gran solución es la más antigua y la más conocida: la prueba de trabajo. En inglés, Proof of Work. Es el sistema que utiliza Bitcoin. Para entenderlo, imagina un enorme gimnasio. Dentro hay miles de personas levantando pesas extremadamente pesadas,
Sudan, se esfuerzan, gastan energía real. No están compitiendo por fuerza física, sino por demostrar que han trabajado de verdad. Eso es exactamente lo que hacen los mineros de Bitcoin. Son ordenadores muy potentes que compiten entre sí para resolver un problema matemático muy complejo. El primero que lo consigue gana el derecho a escribir el siguiente bloque en la blockchain. Y como recompensa por su trabajo, recibe bitcoins recién creados y las comisiones de las transacciones. ¿Por qué este sistema es tan seguro? Porque hacer trampa cuesta dinero, mucho dinero. Si alguien quisiera atacar la red Bitcoin, tendría que gastar cantidades enormes de electricidad y hardware especializado. El coste del ataque sería mayor que el posible beneficio. Por eso se dice que Bitcoin está protegido por energía. Es lento, es pesado, consume recursos, pero es extraordinariamente robusto. Es como una fortaleza de hormigón. Difícil de mover, difícil de romper, pero casi imposible de derribar. El gran problema de la prueba de trabajo. La seguridad tiene un precio, y en este caso, el precio es el consumo energético. La red Bitcoin consume tanta electricidad como países enteros. Esto ha generado críticas constantes por su impacto medioambiental. Además, el sistema tiende a concentrarse. Solo quienes pueden permitirse hardware caro y grandes costes eléctricos pueden competir de verdad. Aquí es donde surge la alternativa, la prueba de participación. Seguridad basada en incentivos. La segunda gran filosofía es la prueba de participación. En inglés, Proof of Stake. Es el modelo que utiliza Ethereum desde su gran actualización en 2022. Aquí la lógica cambia por completo. Ya no se trata de gastar energía, sino de poner dinero en juego. En lugar de mineros, existen validadores. Para convertirte en validador, no necesitas ordenadores gigantes ni facturas de electricidad imposibles. Necesitas bloquear tus propias monedas como garantía. En Ethereum, el requisito estándar es depositar 32 Ethers. ¿Cómo funciona este sistema? El validador participa en la verificación de transacciones y en la creación de nuevos bloques. Si actúa de forma honesta, recibe recompensas. Si intenta hacer trampa, si valida información falsa o ataca la red, pierde parte o la totalidad de sus monedas bloqueadas. Es un castigo económico directo. No hay fuerza bruta, no hay gasto masivo de energía, solo incentivos alineados. Ventajas de la prueba de participación. El cambio fue radical. El consumo energético de Ethereum se redujo en más de un 99%. La red se volvió más eficiente, más sostenible y más accesible. Además, el sistema permite mayor escalabilidad y facilita el desarrollo de nuevas mejoras técnicas. Por eso muchas blockchains modernas nacen directamente con este modelo. El debate que nunca termina. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo. Los defensores de Bitcoin argumentan que la prueba de participación favorece a quienes ya tienen mucho dinero. Cuantas más monedas posees, más poder tienes en la red. Según ellos, la prueba de trabajo es más neutral y más resistente a la censura. Los defensores de Ethereum responden que la prueba de participación es más racional, más ecológica y más preparada para el futuro. Dos caminos, un mismo objetivo. Ambos sistemas buscan lo mismo: seguridad, descentralización, confianza sin intermediarios. Uno se apoya en la energía, el otro en los incentivos económicos. No hay una respuesta definitiva, solo distintas prioridades. Y probablemente ambos modelos seguirán coexistiendo durante muchos años. Y con estas bases ya claras, estamos listos para dar el siguiente paso, porque a partir de aquí, sobre estas ideas, empiezan a construirse sistemas financieros completos, sin bancos y sin intermediarios. Capítulo 8. Finanzas descentralizadas, DeFi y el banco robot. Con Ethereum funcionando bajo este nuevo modelo eficiente, nació algo verdaderamente fascinante: DeFi. Imagina un banco. Ahora quítale los edificios de mármol, despide a los cajeros, despide al director, elimina los horarios de apertura y cierra la puerta. ¿Qué queda? Queda el dinero y queda el código. DeFi o finanzas descentralizadas es el intento de reconstruir Wall Street sobre la blockchain, utilizando piezas de Lego hechas de dinero programable. No hay personas decidiendo, no hay permisos. Solo reglas matemáticas que se ejecutan solas. El cajero automático universal, DEX, Uniswap.
En el mundo tradicional, si quieres cambiar dólares por euros, vas a una casa de cambio. Ellos deciden el precio, ellos ejecutan la operación y ellos se quedan una comisión. En DeFi existe algo diferente. El Exchange Descentralizado, o DEX. Uno de los más conocidos se llama Uniswap. Imagina una piscina gigante llena de dinero. Las personas, usuarios como tú y como yo, lanzan sus monedas a esa piscina. Ponemos pares de monedas, por ejemplo, Bitcoin y dólares digitales. A cambio de prestar nuestras monedas a la piscina, el sistema nos paga comisiones. Cuando alguien quiere cambiar Bitcoin por dólares, no se lo pide a un banco. Simplemente toma Bitcoin de la piscina y deja dólares. El precio no lo decide nadie. Se ajusta automáticamente mediante fórmulas matemáticas según cuántas monedas haya dentro, sin humanos. 24 horas al día, 7 días a la semana. Préstamo sin preguntas, A a B. Pedir un préstamo en un banco tradicional es un proceso largo. Nómina, aval, historial crediticio, entrevistas, días de espera. En DeFi existe algo radicalmente distinto. Se llama AAB. Llegas con tus bitcoins. Le dices al protocolo, toma estos $10.000 en bitcoin como garantía. Guárdalos en tu caja fuerte. El protocolo responde, de acuerdo. Aquí tienes $5.000 en dólares digitales. Úsalos como quieras. Si no devuelves el préstamo, me quedo con tus bitcoins. Tiempo total, 15 segundos. Nadie sabe tu nombre. Nadie sabe dónde vives. Nadie juzga tu pasado. Solo importa una cosa, que pongas la garantía. Es frío, es automático y es extremadamente eficiente. Ether, la gasolina digital. Para que todo este sistema funcione, necesita energía. En Bitcoin, la moneda se llama Bitcoin. En Ethereum, la moneda se llama Ether o ETH. Pero aquí el Ether no es solo dinero, es gasolina. Cada vez que activas un contrato inteligente, haces un intercambio o solicitas un préstamo, pagas una pequeña comisión en Ether. Ese pago recompensa a los ordenadores de la red por ejecutar el código. Por eso se suele decir que Bitcoin es oro digital para guardar valor. Ethereum es petróleo digital para mover la nueva economía. El nacimiento de las dApps, aplicaciones descentralizadas. Gracias a DeFi, Ethereum se llenó de vida. Ya no solo se mueven monedas, ahora se construyen sistemas completos. Sobre Ethereum nacieron bancos sin banqueros, donde prestas tu dinero y recibes intereses automáticamente. Mercados financieros sin intermediarios, plataformas que nunca cierran y que no pertenecen a nadie. Ethereum se convirtió en una computadora mundial que nunca se apaga. Una máquina abierta, programable y sin dueño. Y esto solo acaba de empezar. Capítulo 9. Las capas. Layer 2. Y el gran problema de la escalabilidad. Imagina que la blockchain de Bitcoin o Ethereum es una autopista principal en hora punta. Es la capa 1, la Layer 1. Es extremadamente segura. Está vigilada por miles de ordenadores, pero solo tiene unos pocos carriles. Cada coche, cada transacción, tiene que pagar un peaje caro y esperar mucho tiempo para pasar. Durante años ese fue el gran problema. El mundo dijo, esto no sirve para el día a día. No puedo pagar 20 euros de comisión para comprar un chicle de €1. La solución no fue ensanchar la autopista. Eso es técnicamente muy difícil y extremadamente peligroso. La solución fue otra: construir carreteras rápidas por encima de la autopista principal. Así nacieron las capas 2, las Layer 2, el truco de la cuenta del bar Lightning Network. Para Bitcoin la solución se llama Lightning Network. Piénsalo como abrir una cuenta en un bar. Entras al bar y dejas 50 euros sobre la barra. Eso sí es una transacción en la blockchain principal. Durante la noche pides 20 cervezas, pagas al instante, sin esperas, sin comisiones de red. Esas transacciones no se escriben en el libro oficial. Solo existen entre tú y el camarero. Al final de la noche cierras la cuenta. El camarero te devuelve el cambio y solo entonces se escribe en la blockchain principal el resultado final. Has hecho 20 pagos, pero la red solo ha registrado 2. Resultado: velocidad casi instantánea y costes prácticamente cero. El autobús mágico Rollups. Para Ethereum, la solución son los Rollups. Proyectos como Arbitrum, Optimism o Base. Imagina que cada transacción es una persona que quiere ir al centro de la ciudad.
En la capa 1, cada persona va en su propio coche. Atasco total. En la capa 2 metemos a 1000 personas en un solo autobús gigante. Ese autobús se mueve fuera de la autopista principal. Comprime toda la información matemáticamente. Entra una sola vez en la autopista, paga un único peaje y confirma que todos han llegado. Tú pagas una fracción de céntimo porque compartes el viaje con miles de personas. Gracias a esto, hoy puedes usar aplicaciones cripto complejas en segundos y por céntimos, sin perder la seguridad de la red principal. Las Layer 2 no reemplazan a la blockchain, la hacen utilizable. Y ahora que la red es rápida, barata y funcional, ya no solo podemos mover dinero, podemos intercambiar cosas únicas, objetos digitales que no se pueden copiar. En el próximo capítulo vamos a hablar de NFTs, pero no de monos caros, sino de algo mucho más profundo: propiedad digital real, identidad, entradas, videojuegos y el futuro de Internet. Si quieres entender por qué los NFTs van mucho más allá de una imagen, el siguiente capítulo es clave. Capítulo 10. NFTs. Más allá de los monos. Hasta ahora hemos hablado de dinero, de bancos, de autopistas financieras. Pero ahora que la red es rápida y barata, podemos empezar a intercambiar algo distinto, algo que no es dinero. Seguro que has oído hablar de los NFTs y lo primero que te viene a la cabeza son imágenes de monos aburridos vendidas por millones. Eso fue una burbuja especulativa. Pero la tecnología que hay detrás es mucho más importante y mucho más profunda. El certificado indestructible NFT significa token no fungible. Vamos despacio. Fungible significa intercambiable. Un billete de 10 euros es igual a cualquier otro billete de 10 euros. Si los intercambiamos no pasa absolutamente nada. Eso es fungible. Ahora piensa en algo distinto. La Mona Lisa. Si te la cambio por un póster de la Mona Lisa, sales perdiendo. No son lo mismo. Es única. Eso es no fungible. Un NFT es simplemente un certificado de autenticidad digital escrito en la blockchain. Ese certificado dice una sola cosa: este archivo digital pertenece a esta billetera. Nada más, nada menos. ¿Por qué importa esto de verdad? Olvida el arte por un momento. Pensemos en el futuro. Entradas de conciertos. Hoy la reventa es un problema enorme. Con NFTs, el artista puede programar la entrada para que, si se revende, él reciba automáticamente un porcentaje. O puede hacer que la entrada sea directamente intransferible, sin intermediarios, sin trampas. Videojuegos. Compras una espada mágica en un juego. Hoy, si el juego cierra, pierdes la espada. Mañana esa espada es un NFT en tu billetera. Es tuya. Puedes venderla en un mercado libre o incluso llevártela a otro juego compatible. Por primera vez, los objetos digitales son realmente tuyos. Identidad y títulos. Tu título universitario podría ser un NFT. Nadie podría falsificar que eres médico o ingeniero. Un hospital solo tendría que verificar el NFT emitido por la universidad en la blockchain. Simple, seguro, imposible de falsificar. El cambio de era. Los NFTs transforman Internet. Pasamos de la era de copiar y pegar, donde todo se duplica infinitamente y pierde valor, a la era de la propiedad digital, donde puedes demostrar sin discusión que tú eres el dueño del original. Hemos cubierto la velocidad con las capas 2 y hemos cubierto la propiedad con los NFTs. Ahora tenemos un ecosistema completo: dinero, bancos, autopistas y propiedades digitales. Pero aquí aparece la gran pregunta, la que separa a los curiosos de los que entienden el juego. Porque no todas las monedas están bien diseñadas, y no todos los proyectos tienen futuro. En el próximo capítulo aprenderemos a leer los planos económicos de cada criptomoneda. La ingeniería invisible que decide si un proyecto se dispara o acaba valiendo cero. Es hora de hablar de números, de incentivos y de la economía real que hay detrás de cada token. Capítulo 11. Tokenomics. La economía del token. Bienvenido a la sala de máquinas. Ahora que entiendes la tecnología, es hora de hablar de dinero. Tokenomics es la combinación de dos palabras, token y economics. Es el plan económico de una criptomoneda, su diseño matemático, y responde a dos preguntas fundamentales. ¿Cómo se crean las monedas? ¿Y para qué sirven realmente?
Si no entiendes esto, no estás invirtiendo, estás apostando. La ilusión del precio. Este es el error número 1 del principiante. Voy a comprar esta moneda porque vale $0,0001. Si llega a $1, seré millonario. La realidad es dura. Probablemente nunca llegue a $1. Para entender por qué, tienes que mirar algo mucho más importante que el precio: la capitalización de mercado. Market cap, el tamaño real del proyecto. La fórmula es muy simple: precio multiplicado por monedas en circulación igual a capitalización de mercado. Bitcoin vale miles de dólares porque existen pocas monedas, solo 21 millones como máximo. Otras monedas valen centavos porque existen billones de unidades. Para que una moneda que vale 0,0001 llegue a $1, su valor total tendría que superar todo el dinero del mundo junto. Las matemáticas no mienten. No mires el precio de una moneda, mira el tamaño total del pastel. Inflación y quema. Ahora otra pregunta clave. ¿La moneda que estás analizando crea nuevas unidades constantemente o destruye parte de las que existen? Hay dos grandes modelos. Monedas inflacionarias, como Dogecoin. Se crean monedas nuevas para siempre. Si la demanda no crece al mismo ritmo, el precio tiende a bajar. Y monedas deflacionarias. Estas tienen mecanismos de quema. Es como si el sistema retirara billetes del mercado y los destruyera. Al haber menos monedas disponibles, las que tú posees representan una porción mayor del total. Escasez programada. La distribución del pastel. Antes de invertir hay una última cosa que debes mirar siempre. ¿Quién tiene las monedas? Si descubres que el equipo creador o un solo inversor posee un porcentaje enorme del total, huye. Esa persona es una ballena. En cualquier momento puede venderlo todo, hacerse rica y hundir el precio. Un proyecto sano tiene las monedas repartidas entre miles de usuarios, no concentradas en manos de unos pocos. La lección final. Tokenomics es la ingeniería del dinero. No es emocionante, no es viral, pero es lo que separa a los inversores de los jugadores de casino. Si entiendes la economía de una moneda, puedes detectar problemas antes de que sea demasiado tarde. Y con esto, ya tienes una de las herramientas más poderosas del mundo cripto. Y ahora entiendes algo fundamental. El precio de una moneda no te dice nada por sí solo. Lo que importa es su diseño, su economía, y quién controla realmente el pastel. La tokenomics es el plan interno del proyecto. Te dice si esa criptomoneda está pensada para crecer o para explotar. Pero entender los números no es suficiente, porque incluso una buena idea, con malas personas detrás, puede acabar en desastre. Para eso necesitas aprender a investigar. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer a continuación. Capítulo 12. Dior. Haz tu propia investigación. En el mundo cripto verás estas siglas por todas partes. Dior. Significa algo muy simple, pero muy importante. No me creas a mí. No creas a los youtubers. No creas a Elon Musk. Verifica tú mismo. Porque aquí si ganas dinero es mérito tuyo. Pero si lo pierdes, también es responsabilidad tuya. Invertir sin investigar no es invertir, es apostar. El trabajo del detective. Cuando analizas un proyecto cripto, tienes que ponerte el sombrero de detective. Estas son las 4 cosas que siempre debes investigar. 1. El libro blanco. White paper. Todo proyecto serio tiene un documento fundacional. Un texto donde explica qué es, qué problema soluciona y cómo funciona. Léelo. O al menos busca un buen resumen. Hazte esta pregunta. ¿Resuelve un problema real o solo usa palabras de moda como inteligencia artificial, metaverso o quantum? Si después de leerlo no entiendes qué hace el proyecto, probablemente no hay nada que entender. Y eso suele ser una mala señal. 2. El equipo. Team. Ahora mira quién está detrás. ¿Son personas reales? Equipos públicos, con nombre, apellidos y perfiles profesionales verificables. Han trabajado antes en tecnología o en otros proyectos conocidos. Buena señal. Equipos anónimos. Avatares, dibujos o nombres imposibles de comprobar. Riesgo alto. Sí, Bitcoin fue creado por un anónimo, pero hoy en día si algo sale mal, es mejor saber a quién reclamar. 3.
La actividad de los desarrolladores. GitHub. La mayoría del código cripto es público. Está en una plataforma llamada GitHub. No necesitas saber programar. Solo mira una cosa. ¿Se actualiza el código? Si ves actividad constante, mejoras, correcciones, avances, el proyecto está vivo. Si la última actualización fue hace 6 meses o hace 2 años, eso es un proyecto zombie. Por fuera parece vivo, por dentro está muerto. 4. La comunidad. Por último, entra en su Telegram, Discord o foro. Escucha. ¿De qué habla la gente? Si todos son mensajes de ¿cuándo sube? Lambo, to the moon. Eso no es una comunidad, es una sala de apuestas. Pero si ves conversaciones sobre tecnología, problemas reales, errores, mejoras y próximos pasos, entonces hay algo serio construyéndose. Separar la basura del oro. Con estas 4 herramientas ya tienes un filtro muy poderoso. Análisis del equipo, análisis del código, análisis de la comunidad y análisis de la utilidad real. No garantiza que ganes dinero, pero sí reduce muchísimo las probabilidades de caer en estafas. Hemos llegado al final de este bloque. Ya sabes cómo analizar un proyecto antes de invertir. Ya sabes cómo pensar antes de dejarte llevar por el ruido. Pero aún nos falta algo importante. El mundo cripto tiene su propio idioma. Un lenguaje lleno de siglas, memes y palabras rarísimas. Si entras a Twitter y lees HODL, WACMI, RECT o FOMO y no entiendes nada, no te preocupes. En el próximo capítulo vamos a traducir ese idioma, para que no vuelvas a sentirte un extranjero en este mundo. Capítulo 13. El diccionario de supervivencia. La jerga cripto. Antes de continuar, hay algo fundamental que necesitas entender. El mundo cripto no solo tiene sus propias reglas, también tiene su propio idioma. Si entras en Twitter, ahora X, en foros o en Telegram, verás palabras que parecen escritas mal, siglas incomprensibles y frases que no tienen ningún sentido para un recién llegado. Pero detrás de ese lenguaje extraño hay historia, cultura y señales muy claras sobre lo que está pasando en el mercado. Así que antes de seguir avanzando, vamos a traducir ese dialecto para que no te sientas un extranjero. Empezamos por la más famosa, HODL. En el año 2013, un usuario entró borracho en un foro mientras Bitcoin caía en picado. Quería escribir I am holding, estoy aguantando, no voy a vender, pero escribió I am hodling. El error se hizo viral y se convirtió en una ley no escrita del ecosistema. HODL significa aguantar tus monedas pase lo que pase. No vender por pánico, aunque el precio caiga con fuerza. Años después, alguien inventó un retroacrónimo perfecto. Hold on for dear life. Agárrate como si te fuera la vida en ello. Siguiente concepto. Bull market y bear market. Toro y oso. Un bull market es un mercado alcista. Todo sube. Hay optimismo. La gente habla de precios récord. Se llama toro porque ataca de abajo hacia arriba, levantando el mercado. Un bear market es lo contrario. Mercado bajista. Miedo. Noticias negativas. Caídas prolongadas. El oso ataca de arriba hacia abajo aplastando el precio. Entender en qué mercado estás lo cambia todo. Ahora 2 siglas emocionales. WACMI y NGMI. WACMI significa We are all gonna make it. Todos vamos a lograrlo. Se usa en momentos de euforia, cuando un proyecto va bien y la comunidad está convencida de que el futuro es brillante. NGMI significa Not gonna make it. No lo vas a lograr. Se le dice, normalmente con ironía, a quien vende por pánico, comete errores básicos o persigue monedas sin fundamento. Otra palabra clave. Wrecked. Viene de wrecked, destrozado. Estar wrecked significa haberlo perdido todo. Una mala inversión, una estafa, un error grave. Compré esa moneda y acabé wrecked. Seguimos. ATH, All Time High, máximo histórico. El precio más alto al que ha llegado una criptomoneda en toda su existencia. Dato importante. Comprar en ATH suele ser peligroso. Significa que estás pagando más caro que nadie antes que tú. Y por último, las ballenas. Whales. Una ballena es alguien que posee tanta cantidad de una criptomoneda que sus movimientos crean olas en el mercado. Si una ballena compra, el precio sube. Si una ballena vende, el precio cae,
y los pequeños inversores, los pececillos, sufren las consecuencias. Este lenguaje puede parecer una broma, pero no lo es. Es la forma en la que el mercado expresa miedo, euforia, advertencias y oportunidades. Entender estas palabras no te hará ganar dinero, pero no entenderlas sí puede hacerte perderlo. En el próximo capítulo cerraremos este viaje inicial con una reflexión clave. ¿Qué significa realmente vivir en un mundo donde tú eres responsable de tu dinero, de tus decisiones y de tu libertad financiera? Hasta aquí, el diccionario de supervivencia cripto. Ahora ya entiendes el idioma. Ya sabes qué significa HODL, qué es un mercado alcista, por qué alguien puede acabar rect y cómo una sola ballena puede mover todo el océano. Entender este lenguaje no es un detalle menor. Es la diferencia entre seguir a la multitud o saber exactamente qué está pasando cuando el mercado se mueve. Pero hablar el idioma no es suficiente. Falta entender el tiempo, porque en cripto no todo ocurre a la vez. El mercado se mueve por ciclos, por estaciones, momentos de silencio, de euforia, de miedo y de oportunidades que solo aparecen cuando casi nadie mira. En el próximo capítulo vamos a descubrir cómo funciona realmente ese reloj invisible. Bienvenido a las 4 estaciones del mercado. Capítulo 14. Las 4 estaciones del mercado. Ciclos. En el mundo normal, la economía se mueve despacio. En el mundo cripto, el tiempo va a cámara rápida. Lo que en la bolsa tradicional puede tardar 10 años en suceder, aquí ocurre en apenas 4. Para no perderte en este entorno acelerado, necesitas entender una idea clave. El mercado no se mueve en línea recta, se mueve en ciclos, como las estaciones del año, una y otra vez. La primavera, acumulación. Después de un invierno duro, cuando los precios han caído y todo el mundo repite que Bitcoin ha muerto, llega el silencio. Los precios ya no caen con fuerza, pero tampoco suben. No pasa casi nada. Y precisamente por eso es una de las fases más importantes. Aquí es donde entra el llamado dinero inteligente. Inversores pacientes, experimentados que compran en silencio, sin ruido, sin titulares, sin euforia. El ambiente es aburrido. Nadie habla de criptomonedas en las noticias. Nadie presume de ganancias. Es el mejor momento para comprar. Y el más difícil psicológicamente. Porque parece que nada ocurre. El verano. Tendencia alcista. Bull run. De repente algo cambia. El precio empieza a subir. Rompe máximos. Aparecen las noticias. Tu cuñado te pregunta cómo comprar Bitcoin. Los grupos de WhatsApp se activan. Todo el mundo habla de cripto. En esta fase entra el público general. Todo sube. Ganas dinero incluso sin entender muy bien por qué. Aquí nace la euforia. El peligro no es perder dinero. El peligro es creer que eres un genio, pero no lo eres. Simplemente estás montado en una ola, y toda ola, tarde o temprano, rompe. El otoño. Distribución. El mercado deja de subir con fuerza, pero sigue moviéndose con violencia. Subidas rápidas, caídas bruscas, confusión. Aquí ocurre algo silencioso, pero decisivo. Quienes compraron en primavera empiezan a vender. Venden poco a poco, sin llamar la atención. ¿A quién? A los recién llegados. A los que entran tarde, movidos por la emoción y el miedo a quedarse fuera. La fiesta parece continuar, pero la música ya está bajando. El dinero inteligente se retira mientras el ruido aumenta. El invierno. Tendencia bajista. Bear market. Y entonces llega el frío. El precio cae. El miedo domina. El pánico se extiende. Muchos venden con pérdidas convencidos de que todo se va a cero. Los proyectos débiles desaparecen. Las estafas se evaporan. Las promesas vacías se rompen. Es doloroso, pero necesario. El invierno limpia el mercado. Elimina las malas hierbas y deja solo los árboles fuertes. Bitcoin, Ethereum, los fundamentos reales, preparados para la siguiente primavera. La lección final. El mercado siempre premia a los pacientes, no a los impulsivos. Se compra en el aburrimiento, se vende en la euforia, nunca al revés. En el siguiente capítulo veremos cómo algunas personas intentan aprovechar estos ciclos para generar ingresos constantes, no invirtiendo, sino cultivando dinero. Pero eso lo veremos a continuación. Capítulo 15. Los jardineros del dinero, liquidity pools y yield farming. En los capítulos anteriores,
Hemos hablado de bancos robot, de préstamos automáticos y de finanzas sin intermediarios. Pero hay una pregunta clave que todavía no hemos respondido. ¿De dónde sale el dinero que usan esos bancos sin bancos? La respuesta es sencilla. Sale de personas como tú. Bienvenido a la agricultura digital. Bienvenido al yield farming. Ser el banco. Imagina que tienes ahorros. Una parte en dólares digitales, otra parte en Ethereum. En lugar de dejarlos quietos en tu billetera, decides ponerlos a trabajar. Vas a un exchange descentralizado, como Uniswap, y depositas tus dos monedas en una piscina de liquidez. Desde ese momento ocurre algo importante. Cada vez que alguien entra a esa piscina para cambiar dólares por Ethereum, paga una pequeña comisión. Y esa comisión no se la queda un banco, te la paga a ti. Las piscinas de liquidez. Estas piscinas funcionan como un gran depósito común. Muchas personas aportan sus monedas, el protocolo las junta, y cualquiera puede intercambiarlas de forma automática. No hay empleados, no hay horarios, no hay aprobaciones. Solo código ejecutándose las 24 horas del día. Cuanto más se usa una piscina, más comisiones genera, y esas comisiones se reparten entre quienes aportaron liquidez. El agricultor digital. Cuando haces esto te conviertes en algo nuevo, un agricultor de rendimiento. Tus semillas son tu capital, tu tierra es la blockchain, y tu cosecha son las comisiones que se generan minuto a minuto. Tu dinero trabaja para ti, incluso mientras duermes, pero como en cualquier campo fértil, también hay riesgos. La plaga, la pérdida impermanente. Aquí aparece uno de los conceptos más importantes de DeFi, la pérdida impermanente. No necesitas entender todas las matemáticas para captar la idea esencial. Quédate con esto. Si el precio de una de las dos monedas que aportaste cambia mucho con respecto a la otra, puede ocurrir que al retirar tu dinero tengas menos valor total que si simplemente las hubieras mantenido guardadas. No es una estafa, es una consecuencia matemática del sistema. Es el precio de ser el banco. Libertad con responsabilidad. El yield farming puede generar ingresos pasivos reales, pero no es magia, no es dinero gratis, y no es para quien no entiende los riesgos. Aquí no hay gerente al que reclamar, no hay atención al cliente, no hay red de seguridad, hay libertad, y la libertad siempre exige responsabilidad. Con esto cerramos este bloque del audiolibro. Hoy has visto cómo, sin bancos ni intermediarios, las personas pueden convertirse en prestamistas, en proveedores de liquidez y en los verdaderos engranajes del sistema financiero. En el próximo capítulo seguiremos avanzando, explorando nuevas formas de organización, nuevas estructuras económicas y cómo todo esto empieza a parecerse y cada vez más a un mundo completamente nuevo. Capítulo 16. Empresas sin jefes. DAOs. Imagina trabajar en una gran empresa. Hay un director general, hay directivos, hay gerentes y hay empleados. Las decisiones bajan en cascada desde arriba hacia abajo. Es una pirámide. Ahora imagina algo completamente distinto. Imagina una empresa que no tiene jefe, no tiene oficinas, no tiene horarios. Bienvenido al mundo de las DAOs. Una DAO es una organización autónoma descentralizada. Dicho de forma simple, es una comunidad de personas en Internet que comparten dinero y toman decisiones de forma colectiva mediante código. No hay CEO, no hay consejo de administración, no hay llamadas a puerta cerrada, solo reglas claras y votos transparentes. ¿Cómo funciona una DAO? Piénsalo como una empresa convertida en software. Primero, el dinero. Una DAO tiene una tesorería común, una especie de cuenta bancaria digital custodiada por la propia blockchain. Nadie puede mover ese dinero por su cuenta. Solo se mueve si la comunidad lo aprueba. Segundo, la propiedad. En lugar de acciones tradicionales, las DAOs utilizan tokens. Si tienes tokens, formas parte de la organización. Cuantos más tokens tienes, más peso tiene tu voto. Tercero, las decisiones. Cualquier miembro puede hacer una propuesta. Por ejemplo, invertir 1 millón en este proyecto, o financiar esta herramienta, o donar fondos a esta causa. La propuesta se publica, la comunidad vota, y si gana el sí, el código ejecuta la decisión automáticamente, sin intermediarios, sin burocracia, sin posibilidad de dar marcha atrás. Esto no es teoría. Ya existen DAOs que invierten en startups,
compran arte digital, financian desarrolladores, gestionan protocolos que mueven miles de millones. Incluso hubo una DAO que intentó comprar una copia original de la Constitución de Estados Unidos. Las DAOs son una idea poderosa, pero también peligrosa si se usan mal, porque cuando eliminas a los jefes, la responsabilidad pasa directamente a las personas. No hay a quien culpar, no hay a quien reclamar, solo código y decisiones colectivas. Y aquí es donde el tablero cambia por completo, porque si puedes crear bancos sin banqueros, empresas sin jefes y dinero sin gobiernos, la pregunta es inevitable. ¿Qué pasa cuando los propios estados deciden entrar en este juego? Eso es exactamente lo que veremos en el próximo capítulo. Capítulo 17. El Imperio contraataca. CBDCs. Hasta ahora hemos hablado de libertad, de descentralización, de soberanía individual. Pero sería ingenuo pensar que los gobiernos y los bancos centrales van a quedarse de brazos cruzados mientras pierden el control del dinero. Su respuesta ya tiene nombre: CBDC, monedas digitales de Banco Central, el euro digital, el dólar digital, el yuan digital. A primera vista suenan modernas, innovadoras, incluso eficientes. Pero no te confundas, no son criptomonedas, son exactamente lo contrario. Bitcoin es descentralizado, nadie lo controla, nadie puede censurarlo. Una CBDC es centralizada, vigilada y controlada completamente por el Estado. La diferencia no está en que sea digital, la diferencia está en quién manda, y aquí aparece el verdadero peligro: la programabilidad del dinero. Una CBDC no es solo dinero digital, es dinero con reglas escritas en código. Imagina este escenario. El gobierno decide estimular la economía. Te envían 1.000 euros digitales a tu móvil, pero con una condición. Si no los gastas en 30 días, desaparecen. O decide que este mes has contaminado demasiado, y tu dinero deja de funcionar para comprar gasolina o billetes de avión. Técnicamente es posible, y eso es lo inquietante. El dinero deja de ser neutral y se convierte en una herramienta de control. Las criptomonedas nacieron para ofrecer una alternativa, una salida, una opción frente a este modelo. Por eso esta no es solo una batalla tecnológica, es una batalla filosófica. Dinero del pueblo frente a dinero del Estado. Y esta guerra financiera apenas acaba de empezar. En el próximo capítulo dejamos de hablar de sistemas y hablamos de ti, de tus decisiones, de tu libertad y de cómo todo lo que has aprendido hasta ahora converge en una sola idea: la soberanía individual. Capítulo 18. La soberanía individual. Tu plan de salida. Hemos llegado al final del camino. Si has llegado hasta aquí, ya no estás escuchando por curiosidad. Estás escuchando porque algo ha hecho clic. En este viaje has visto cómo funciona la maquinaria completa del nuevo sistema financiero. Has entendido que el mercado se mueve por ciclos, como las estaciones del año, que hay momentos para acumular y momentos para protegerse. Has aprendido a ser tu propio banco, sin intermediarios, sin permisos. Has visto cómo nacen empresas sin jefes, organizadas solo por código y consenso. Y finalmente, has mirado de frente al poder, a los gobiernos, a los bancos centrales y a su respuesta, el control digital del dinero. Ahora estás ante una bifurcación. El mundo financiero se está partiendo en dos, y todos, lo sepan o no, tendrán que elegir un camino. El camino de la comodidad, el viejo mundo. A un lado está el sistema tradicional, los bancos de siempre, las futuras monedas digitales de los bancos centrales. Es cómodo, es familiar, es sencillo. No tienes que preocuparte por contraseñas ni por claves privadas. El Estado te protege, el sistema piensa por ti. Pero ese confort tiene un precio. Tu dinero puede ser vigilado, puede ser bloqueado, puede ser condicionado. Serás un pasajero en un tren que no conduces y cuyo destino decides otros. El camino de la soberanía, el nuevo mundo. Al otro lado está Bitcoin. Está la Web3, está la descentralización. No es cómodo. Tienes que aprender, tienes que responsabilizarte. No hay seguros, no hay botón de olvidé mi contraseña. Pero el premio es enorme. La propiedad absoluta. Nadie puede congelar tu cuenta,
Nadie puede impedirte enviar valor a tu familia, aunque esté al otro lado del mundo. Nadie puede decidir por ti qué puedes hacer con tu dinero. Aquí no eres un pasajero, eres el conductor. Tu voto diario. No necesitas pancartas, no necesitas protestas. En la era digital tu dinero es tu voto. Cada vez que cambias euros por Bitcoin, estás votando por un sistema descentralizado. Cada vez que usas una billetera privada en lugar de un banco, estás votando por la soberanía. Cada vez que aprendes, como has hecho escuchando este audiolibro, te vuelves un poco más libre, más difícil de controlar, más difícil de engañar. El verdadero mensaje. El despertar digital no trata de hacerse rico comprando la moneda de moda. No trata de especulación rápida. No trata de promesas vacías. Trata de tener una opción, un plan B, un bote salvavidas, por si el Titanic financiero vuelve a chocar contra el iceberg. Ahora tienes el mapa, tienes la brújula y sabes dónde están los monstruos. El resto del viaje ya no puedo caminarlo por ti. Ese camino te pertenece. Gracias por escuchar. Bienvenido a la soberanía. Bienvenido a la libertad. Si este contenido te está aportando valor, suscríbete al canal. A ti publicamos audiolibros completos en español para escuchar sin prisas, mientras conduces, descansas o haces tu día a día. Suscríbete y continúa aprendiendo.